Hola a todos. Hoy vamos a hablar, a petición de algunos de vosotros, de algunos elementos de perspectiva, empezando por el concepto de horizonte. Son cosas que realmente todos sabemos, pero que a veces se nos pasan, no les prestamos la debida atención. Pongamos, por ejemplo, un futbolista que lanza una pelota en cualquier dirección y la sigue con la mirada. Vemos que a medida que se aleja la pelota, él va levantando la vista para poder seguirla, efectivamente. Y por mucho que se prolongue, hasta el infinito, la visual del jugador nunca podrá pasar de esa línea horizontal que hemos pintado en rojo. En el siguiente ejemplo vemos una mosca que se desplaza por el techo en cualquier dirección, pero alejándose. Entonces el observador la sigue con la mirada y a medida que la mosca se aleja, la mirada va bajando hasta alcanzar la horizontal, es decir, la línea roja que pasa por su punto de vista. Por mucho que se aleje la mosca, aunque sea hasta el infinito y más allá, la visual del espectador, del que la sigue con la mirada, no podrá bajar de la horizontal. En este otro ejemplo tenemos una foto de unas vías, vamos, al lado de una estación de ferrocarril, y es un ejemplo muy socorrido para explicar este tema. Vemos por las líneas rojas que tapan las vías cómo coinciden en un mismo punto. Trazamos alguna línea más para confirmar, por ejemplo, pues eso, el alero. Es decir, todas las líneas que son paralelas entre sí coinciden en un mismo punto del horizonte. Todas las líneas que sean paralelas entre sí y horizontales. Y de esta manera podemos trazar el horizonte, que es la línea azul. En este otro ejemplo tenemos a unos personajes pues paseando por la vía. Es un tema interesante. Buscamos el horizonte, es decir, trazando una línea por encima de uno de los raíles, por encima del otro, y en el punto donde coinciden, pues es donde estará, en teoría, el horizonte. Trazamos la línea de otro carril para comprobar y vemos que coincide en el mismo punto. Luego, en esa línea ya podremos trazar el horizonte. Una línea más, la del otro carril, de la otra vía, y ya está. Creo que es suficiente. Y aquí tenemos ya la línea de horizonte, la línea azul. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante, la Plaza Mayor de Madrid. Seguimos el mismo procedimiento. Lanzamos una línea roja por el alero de la fachada de la derecha, después otra horizontal más abajo, que también confluirá en un punto concreto, y trazaremos alguna más para confirmar. Ahí señalamos el punto donde convergen las dos líneas anteriores. Otra intermedia, también de la misma fachada, porque tenemos garantía de que esas son paralelas entre sí. Luego tienen que converger hacia un mismo punto del horizonte. Podemos, para comprobar con la fachada de la izquierda, si la fachada de la izquierda es paralela a la de la derecha, las líneas de fuga tendrán que coincidir en el mismo punto. Aquí vemos la línea roja de arriba del todo. Es decir, hacemos más o menos las homólogas de la otra fachada, aquí la de abajo, y vemos que efectivamente coinciden todas en el mismo punto. Y da la casualidad que coinciden en la cabeza del individuo que está debajo de la estatua, que está al pie de la estatua. Exacto, sí. Coinciden casi matemáticamente. Bien, podemos utilizar también alguna línea más por aquello de seguir confirmando. Ahora, una de las líneas del suelo, esta parece que se desvía un poco, pero bueno, sí, podemos perfectamente, si lo estuviésemos dibujando, la pondríamos exactamente fugando hacia el mismo punto. Es la línea de la izquierda.
otra por la derecha, otra de esas líneas blancas, franjas blancas que hay por ahí, y vemos que también esta también con más precisión que la anterior va a coincidir a la cabeza de ese señor que está al pie de la estatua. Muy bien. Y ahora ya solo nos queda pues dibujar la línea del horizonte. Ahí la tenemos en azul. Y aquí podemos extraer varias consecuencias. Fijaros que la línea azul está pasa por todas las cabezas que estamos viendo. Ahora vamos a señalar el señor que está a la izquierda del primero y que está un poco más cerca de nosotros. Y vemos que la cabeza está también más o menos en la línea del horizonte. Ahí lo tenemos señalado. Ahora pasaremos a otro que está más lejos. Lo vamos a señalar también. Ahí le tenemos, que está a la izquierda del anterior y más lejos incluso que la estatua. Y vemos que la cabeza, curiosamente, bueno, curiosamente no, porque tiene que ser así, está en la línea del horizonte. Eso quiere decir que, vamos, todos los individuos más o menos se pueden considerar de la misma estatura, con lo cual tendrán todos la cabeza a la altura del horizonte, según la visión del espectador, salvo excepciones, por supuesto. Ahora tenemos la misma plaza, pero de noche, en visión nocturna, y con otro punto de vista, en este caso un punto de vista alto, que vamos a determinar siguiendo el procedimiento anterior. Vamos por la izquierda. Fijaros que la línea que sale es casi horizontal, pero no del todo. Es decir, la hacemos coincidir con el alero y tiene una cierta inclinación hacia abajo. Ahora haremos lo mismo con otra línea de la misma fachada, esa de abajo, y determinamos el punto donde se cortan. Ahí está. Ahí, digamos, en esa intersección es donde está el punto de fuga de todas las líneas horizontales paralelas a las fachadas de la izquierda y de la derecha. Ahí lo estamos señalando. Y ahora pues confirmamos, como siempre, con la fachada de la derecha, que ya sabemos de antes que es totalmente paralela a la de la izquierda, por eso coinciden matemáticamente los puntos de fuga. Ahí, la línea, esperamos a que se enderece, la orientamos bien y vemos que coincide exactamente en el mismo punto. Bueno, pues ya sabemos que en ese punto trazamos la línea horizontal y ese será el horizonte del espectador. Bueno, estamos confirmando ahí con uno de los tejados. Es lo mismo, lo mismo con ese tejado que con el de la izquierda. Pues ahí irán a coincidir todas las líneas. Repito, todas las líneas que son paralelas y horizontales pues coinciden en un mismo punto del horizonte que ahí tenemos, pintado de azul. Ese es el horizonte. Como vemos, ese horizonte está a la altura del tercer piso, es decir, como el espectador, que somos en este caso nosotros, estamos en la fachada opuesta a esa que estamos viendo y estamos a la misma altura, evidentemente, de donde está la línea del horizonte. Quiere decir que estamos también haciendo la foto, vamos, el señor que hizo la foto está exactamente enfrente de esa ventana, en la opuesta, en la pared opuesta. Y bien, es muy interesante. De aquí también podemos sacar, bueno, vemos que ahora ya no hay línea de cabezas, porque estamos en un plano muy superior, es decir, nuestro horizonte ya no es el mismo que el de las personas que están en la plaza, y como están más bajas que nosotros, vemos que a medida que están más lejos, las vemos más altas, acercándose al horizonte.
Y de aquí podemos sacar también otras conclusiones muy interesantes, pero que yo creo que es mejor dejarlas para otra ocasión, como es el sistema para situar la gente en la plaza. Imaginémonos que en la plaza solo hay una persona y queremos poner otras, para hacer una composición a nuestro gusto. Queremos poner, solo disponemos de una persona en la plaza, o aunque no la hubiese, también podríamos hacerlo, pero repito, lo dejaremos para otra ocasión. En este caso tenemos una serie de operarios que están pues haciendo labores de mantenimiento en la vía, supongo. Seguimos el procedimiento habitual. Utilizamos solo la parte recta de las vías, porque veis que al final hace curva, pero bueno, con los tramos rectos ya tenemos suficientes para ir trazando líneas como estas amarillas. Ya tenemos un punto de convergencia, ahí lo señalamos, y pues bueno, como siempre, pues por confirmar, ¿no? Por aquello de... pues hacemos lo mismo con los otros carriles y vemos que matemáticamente también coinciden en el mismo punto con mucha exactitud. Tenemos más elementos, como son las columnas que hay tanto a derecha como a izquierda, que van a servir de soporte para las catenarias correspondientes. Y los podemos utilizar también. Vemos que ahí unimos las partes altas, por lo menos de las 4 primeras columnas que se corresponden con el tramo recto de la vía, por lo tanto son paralelas. Quiero decir, las partes altas, las cabezas, por así llamarlo, de las columnas, y lo mismo con la izquierda. Y vemos que se cumple rigurosamente el sistema, que todas las líneas paralelas entre sí y horizontales convergen en el mismo punto de fuga, y ese punto está sobre el horizonte que trazaremos a continuación, que es esta línea blanca horizontal. Vemos ahora que esta línea está por encima de las cabezas. Eso quiere decir que nosotros no estamos en el suelo donde están estos operarios, sino que estamos por encima, porque esa línea blanca es nuestro horizonte, es el horizonte del observador. Entonces nos hemos subido un poquitín. Seguramente el señor que hizo la fotografía pues estaba puesto en un alto o en una columna como esta que vemos a la izquierda, que tiene una escalera, y se subió para hacer la foto y tener, bueno, pues un poco más de visión. En fin, vemos también que las líneas de las cabezas no están todas a la misma altura. Por ejemplo, los dos señores que están en el centro de la vía tienen las cabezas más o menos a la altura de esa línea que acabamos de poner. Los de la derecha están un poco más bajos porque hay un cierto declive, entonces las cabezas lógicamente estarán más bajas porque ellos están en un plano más bajo. Y con más razón ocurre con los de la izquierda, que están todavía un poco más bajos. Y ya para ir terminando, aquí tenemos una obra de una artista muy conocida por nosotros, y hacemos pues la misma operación. Vamos a ver la estructura del cuadro. Utilizamos el alero de la derecha, que parece que está bastante bien definido. Este otro de la izquierda, de la casa de la izquierda, vemos donde convergen, donde se cortan. Ahí lo señalamos con una flecha, no sé si se aprecia bien. Podemos utilizar más líneas para confirmar más o menos, por ejemplo, esa de la barandilla de la derecha, y vemos que no coincide exactamente, porque hay que tener en cuenta que esto es un dibujo hecho a ojo. No se ha utilizado ni regla, ni cartabón, ni compás, ni ningún instrumento de medida. Simplemente la intuición. Y vemos que coincide en un entorno, o sea, eso es una coincidencia perfecta, hablando en términos prácticos. Ahí trazamos otra línea, la de la izquierda ya se desvía un poco hacia abajo, la vamos a desechar, no tiene la menor importancia.
porque tenemos ya, con esas 3 líneas, tenemos un punto que nos dice dónde tenemos el horizonte, más o menos, que ahora le hemos trazado con la línea blanca, y vemos que está perfecto porque las cabezas de las personas están todas más o menos en esa línea del horizonte. Eso quiere decir que la pintora en este caso estaba en esa misma calle, en ese mismo plano de calle donde están esos individuos. Los coches también están muy bien porque quedan un poquitín por debajo de la línea del horizonte. Efectivamente, son coches estándar, la mayoría de los coches que vemos en la calle son de ese tipo, y si os fijáis y lo observáis, siempre están más o menos a la altura de nuestros ojos. Quiero decir, los techos de los coches están a la altura de nuestros ojos o un poquitín por debajo. Bueno, no son un poco más altos, si son furgonetas estarán más altos, etcétera, pero vamos, que encajan perfectamente. Este es un cuadro de una ejecución estupenda y vamos, de 10. Y ya por último, aquí tenemos otra obra también de una artista en este caso muy conocida por nosotros, muy vinculada a la asociación, y que vamos a analizar también. En este caso tenemos pocas líneas de referencia. ¿Por qué? Porque la casa Mantilla, la casa de la derecha, apenas nos ofrece fachada, y aunque así fuese, estaría de frente a nosotros, con lo cual no habría líneas de fuga. Cuando la pared está frente a nosotros, todas las líneas, tanto de los aleros como de las ventanas, balcones, todas son horizontales porque están paralelas a la línea del horizonte. Luego no convergen en ningún punto, en teoría, convergerían en el infinito, pero bueno, esas son otras consideraciones. Trazamos pues esa línea de las casas, esa de la izquierda, pues parece bastante fiable, la utilizamos como línea de referencia, no tenemos otra. En la fachada, quiero decir, la fachada está ejecutada de una manera que no se definen muy bien las líneas. Entonces vamos a utilizar la línea, bueno, ahí estoy señalando unos puntos que son pues altibajos que hay, que no nos sirven de referencia, porque no sabemos exactamente si son aleros, si son salientes, si son chimeneas, etc. Entonces, como decía, vamos a utilizar otra línea, que es la de la calle, es decir, la línea donde coincide la fachada donde se corta la fachada con la calle. Suponemos que la calle es horizontal, todos conocemos esa calle, Miguel Íscar, y bueno, pues sí es horizontal. Entonces la vamos a dar como buena, como que tanto esa línea de la calle como la de el alero ese, pues que son paralelas, por lo tanto convergen en un mismo punto, que ahí le tenemos, en ese balcón bajo de la casa Mantilla. Y bien, pues es que no tenemos otra así muy fiable, pues vamos a darla como buena. Entonces en ese punto pues es donde estará el horizonte, que ahora ponemos a continuación. Bien, aquí tenemos ya esa línea de horizonte, esa línea blanca, y bueno, pues ahí es donde se ha puesto nuestra compañera, donde ha puesto su punto de vista para hacer esta obra. Es decir, que se ha subido a la lámpara. Eso no quiere decir que sea negativo en este caso, porque es coherente lo que ha puesto tanto como en los edificios como en los elementos que hay en la calle, que en este caso son los coches. Todo encaja perfectamente. Es una ejecución muy suelta. Los coches de la calle están muy bien situados, a mi juicio tienen, sin hacer más comprobaciones, tienen un tamaño muy lógico, muy adecuado y muy coherente. La composición me gusta mucho, es buena, es variada. Ahí se marca una diagonal entre el edificio y los árboles de abajo. Efectivamente lo estamos viendo a vista de pájaro, y todo concuerda perfectamente. Para mí es una buena obra.
Y no sé, no tengo nada más que comentar. Simplemente, a mi juicio, es una ejecución notable. Y sin más, bueno, pues doy por terminado esta charla, esperando no haberos aburrido excesivamente. Si queda alguna duda, por favor, decírmelo, porque yo a lo mejor creo que estoy explicando las cosas de forma que se entienden y no es así. No lo dudéis. Venga, hasta luego.